Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Rey y yo voy a hablar hoy del tema cómo cuidar nuestras arterias, todo lo que hay que saber sobre el colesterol y los triglicéridos. Va a estar la charla grabada y la van a poder ver en YouTube. Y hacia el final vamos a voy a tratar de responder a algunas de las preguntas que ustedes pueden enviar a través del chat. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son la primera causa de morbimortalidad en el mundo. Causan 18 millones de víctimas a nivel anual. Lo quise traer a algo más cercano. Por día en el mundo fallecen más de 49.000 personas. Y en el transcurso de esta charla, que va a durar 60 minutos, van a morir alrededor de 2.054 personas por factores relacionados con las enfermedades coronarias. Entonces, y vasculares en general. Entonces, hoy voy a hablar de algunos temas. Cómo son las arterias, para entender dónde se forma la placa de aterosclerosis, cómo se forman estas placas, cuál es el metabolismo del colesterol, qué beneficios tienen los tratamientos para bajar los lípidos, qué efectos adversos tenemos con respecto a los fármacos para controlar el colesterol y por qué es importante que nosotros permanentemente controlemos los lípidos. Entonces, primer punto, ¿cómo son las arterias y cómo se forma la placa? Miren, la arteria en definitiva todas tienen la misma estructura, son un tubo por donde transita la sangre. Tienen una capa externa, una capa media que es muscular y una capa interna que se llama endotelio, que es extremadamente liso. Lo que pasa es que con el depósito de colesterol, entre esta capa media y la capa interna se comienza a depositar la grasa. Esto puede seguir avanzando si uno no hace los tratamientos correctos y hasta que se obstruye y aparece un evento. ¿Y cuáles son los eventos que se producen a través de la aterosclerosis? Por un lado, que se tapen las arterias del corazón y se produzca infarto, o uno requiere una angioplastía, o le hagan antes una coronografía y se pueda detectar y enviarlo a cirugía cardíaca. Lo otro es las arterias de los vasos del cuello. Bueno, que ustedes saben, ahí si hay algún problema en estas arterias, puede haber un accidente cerebrovascular o que se compliquen las arterias que están en el abdomen, la aorta. En ese caso podría ser un aneurisma de aorta o aterosclerosis, que es depósitos de colesterol a nivel de la aorta, o producirse en las arterias de las piernas. Entonces la gente que tiene estas enfermedades tiene dificultades para caminar, camina un poco y tiene que detenerse porque le falta irrigación en las piernas. ¿Y cuál es el mecanismo? Miren, este es un gráfico que parece muy complejo, pero se resume fácilmente. Esta es la parte interna de la arteria, que se denomina endotelio. Este es el sector muscular, como se los dije, y entre la parte que está en las células musculares y en la parte interna hay una membrana, y acá comienzan a depositarse el colesterol. El colesterol entra, está en unas células que se llaman monocitos y que se transforman en macrófagos, y empiezan entonces a acumularse. Estas células, cuando tienen mucho, mucho colesterol adentro, mueren y depositan el colesterol directamente en este sector de la arteria, que es lo que yo antes les mostré. Cuando se deposita el colesterol a nivel en este sector de la arteria, se va obstruyendo y se produce una disminución de la luz del vaso, con lo cual en momentos críticos ya no hay suficiente sangre que pase y entonces ese órgano se va a ver afectado. Puede llamarse corazón, cerebro, puede ser a nivel de las piernas, en cualquier territorio vascular. Un concepto importante: la aterosclerosis toma todos los territorios. Puede tomar las arterias del corazón, las coronarias, la carótida, las arterias femorales o iliofemorales o la aorta, pero no toma toda la arteria, toma sectores de esa arteria. Acá se ve
en dos muestras de tejido humano. Esta es una arteria aorta, fíjense, de una persona que tenía muchísimo, muchísimo ya colesterol depositado. Y acá lo que se ve en esta otra imagen es lo que yo les mostraba. Esta es la capa media. Acá estaba la placa de colesterol, esa placa de colesterol se rompió, esto está tremendamente amplificado. Esta placa de colesterol se rompió, se hizo un coágulo y se le tapó a esta persona la arteria. Estos son muestras de anatomía patológica. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el metabolismo del colesterol? Primero tenemos que entender qué es el colesterol. El colesterol es un lípido, es una grasa que está en todas las células humanas y es exclusivamente de origen animal. ¿Sí? Los vegetales y los aceites no tienen colesterol, tienen ácidos grasos. Ahora, en cantidades suficientes, el colesterol es fundamental para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque forma algo importante que son estructuras de membrana. Forma las membranas del cuerpo. En definitiva, las membranas es la parte externa de las células. Las células son la base de composición de cada uno de nuestros órganos. También es un precursor de la vitamina D, de las hormonas sexuales y de los corticoides. Y también es un precursor de la bilis. Es fundamental, el colesterol es muy importante para la bilis, por eso la mayor cantidad de colesterol se elimina a nivel hepático. Ahora, ¿dónde se produce el colesterol? El colesterol tiene dos grandes orígenes. Uno es el que nosotros comemos con nuestros alimentos, y a eso lo denominamos la vía exógena o intestinal, es el que se absorbe con los alimentos. Pero por otro lado, en los momentos de ayuno, el hígado es el que produce el colesterol y sobre todo el que regula la cantidad de colesterol. Y esta se llama vía endógena. Entonces, en el hígado se produce el colesterol como es una grasa va envuelto en una membrana, ¿sí? Va dentro de esta membrana que aparte tiene unas proteínas y esto se llama lipoproteína. Estas lipoproteínas que salen del hígado y van hacia el tejido, en este caso hacia las arterias, son las conocidas como LDL. Lo que uno comúnmente dice son los camioncitos que transportan el colesterol del hígado a todas las células del cuerpo. Que como yo ya les comenté, es muy importante el colesterol para la vida. Necesitamos un nivel mínimo de colesterol. El problema es cuando está en exceso. Todo el colesterol que está de más, que está en exceso, que las células, que los órganos no usan, lo devuelven de alguna manera, para explicarlo fácilmente, al hígado a través de otras lipoproteínas que se conocen como HDL. Y es el conocido como transporte reverso. Entonces, de ahí es donde viene que LDL la llamamos el colesterol malo y HDL lo llamamos el colesterol bueno. La verdad que el colesterol no es ni malo ni bueno. Si uno tiene la cantidad suficiente de LDL, todos sus órganos funcionan normalmente y no se deposita en las arterias. Y si uno tiene la cantidad suficiente de HDL, el HDL lo va a remover de las arterias y lo va a llevar al hígado para su metabolismo. Esto es muy importante. Por otro lado están los triglicéridos, que son otro tipo de grasas. Son grasas diferentes. La otra, si ustedes recuerdan, era un ciclo cerrado. En cambio, esto es un glicerol químicamente con ácidos grasos unidos, 3 ácidos grasos. Por eso se llama triglicérido o triacilglicerol. Esta grasa también es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. No tiene el mismo peso en los estudios que el colesterol
pero tener triglicéridos altos no es bueno. Y hay algunas enfermedades donde los triglicéridos son extremadamente altos, más de 1000, 1500, y ahí el problema ya no es tanto el corazón, sino el páncreas, la enfermedad que se llama pancreatitis. Las hipertrigliceridemias muy severas dan pancreatitis. ¿Y por qué puse esta imagen? Bueno, porque los triglicéridos dependen muchísimo de la dieta. ¿eh? Hay que tener cuidado con todo lo que sean grasas saturadas, con los dulces, ¿sí? Que se terminan transformando en triglicéridos. ¿Cuáles son las causas más comunes que aumentan los triglicéridos? La más común es la obesidad. La diabetes cuando no está compensada, el exceso de alcohol, el alcohol produce aumento del triglicérido, el sedentarismo no aumenta tanto los triglicéridos, baja el nivel de colesterol bueno, pero el sedentarismo está unido normalmente a la obesidad, a un menor gasto calórico. Y después acá está puesta una palabra que dice trastornos genéticos. Los trastornos genéticos son aquellas enfermedades que se han transmitido de padres a hijos o de la familiar de primer orden, pudo haber sido el abuelo que tenía el gen defectuoso, y en general esos trastornos de los triglicéridos son poco frecuentes y son elevaciones muy, muy altas de triglicéridos que afectan más que nada el páncreas. Entonces, para llevarse el concepto general, el sobrepeso, el alcohol y la diabetes son los tres grandes factores que aumentan los triglicéridos. Ahora la pregunta es, ¿y el colesterol? Bueno, el colesterol siempre tiene una forma familiar. Tiene algún componente de herencia. Hay unos que es una herencia muy, muy directa, que se traslada de los padres, de los abuelos, que son las hipercolesterolemias familiares. Hay otra forma que se llama hipercolesterolemia poligénica, no importa recordar mucho los nombres, que hay una base genética, pero esa base genética no tiene tanto peso como en las formas familiares muy graves. Entonces, en las formas más graves el colesterol es altísimo desde la infancia. Esta que se llama hipercolesterolemia familiar homocigota, bueno, hay gente que tiene chicos con 600, 500 de colesterol a los 5 o 6 años. Son enfermedades muy raras, una por millón de habitantes. La forma heterocigota es más frecuente y las formas poligénicas también son muy frecuentes. A veces hay gente que tiene las dos cosas, colesterol elevado y triglicéridos elevados. Bueno, ahí hay distintas enfermedades, la más común se llama dislipidemia combinada familiar. Otro tema importante que su médico va a investigar siempre es si no hay una causa secundaria, si no hay un hipotiroidismo, si no está el tema de la obesidad mezclado que pudo haber dado aumento de los lípidos, si no tiene un problema de exceso de producción de corticoides, si no está recibiendo fármacos que puedan favorecer el aumento del colesterol, como los corticoides, algunos fármacos más antiguos que se usaban para el control del HIV. En fin, hay una serie, una lista de fármacos que pueden producirlo. Pero es muy importante saber, y esto lo puede hacer solamente el médico, el diagnóstico diferencial de los distintos tipos. Muy bien. Ustedes ven acá que yo puse valores aceptables como referencia. Esto es muy importante porque lo que pasa cuando uno habla de estos valores, que después el paciente va a su médico y le dice, no, pero yo escuché que tiene que tener menos de tanto, más de tanto. Estos son de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? El tratamiento del colesterol y a qué nivel de colesterol, y sobre todo a qué nivel de colesterol malo, de LDL, hay que llegar, lo tiene que definir el médico tratante valorando todos los factores que pueda tener la persona. Entonces, ¿qué es lo ideal?
Si tuvo un problema cardíaco, si vascular, arterial en cualquier territorio, el nivel aceptado es menor a 70. En algunos casos es bueno que esté cerca de 50. Si no tiene ningún problema cardiovascular, lo ideal es que sea menor a 130 y ahora también se dice 100. Colesterol bueno es 45 en el hombre y 55 en la mujer. Y los triglicéridos es cierto que es menor de 90, pero no tiene hoy tanta importancia. Lo más importante es esto. En aquellos pacientes con más riesgo se prefiere que el colesterol LDL esté por debajo de 50 miligramos. Entonces, ya sabemos que el colesterol es nocivo, sabemos que se deposita en las arterias. Ahora, si yo lo trato, ¿obtengo algún beneficio? Esa es la pregunta que uno podría hacerse. Muy bien, el tratar el colesterol parece que tiene beneficios. Vamos a ver. Una reducción del colesterol malo de 38 miligramos en los estudios se asoció con una disminución del 20% de tener un problema cardíaco, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, revascularización o muerte de origen coronario. Y bajó la mortalidad total un 12%. ¿Qué tratamientos tenemos para el colesterol? El primer tratamiento para el colesterol es modificar los hábitos higiénicos dietéticos. Y esto es fundamental y hay que hacerlo con ayuda. Tiene que haber un plan de alimentación supervisado por una nutricionista, más si hay exceso de peso. Y realizar actividad física programada. ¿Qué significa programada? Constante. No sirve ir al gimnasio 2 horas una vez cada 15 días, jugar el partido de fútbol una vez por semana. Eso está muy bien, pero no alcanza. ¿Cuáles son los alimentos que se sabe protegen en general? Y esto va más allá de los que tienen colesterol alto. Muchos de ustedes que me están escuchando tienen hijos que no tienen seguramente ningún problema, nietos. Entonces acá es importante desde chico inculcar que hay que comer en forma variada. Acá no está puesto, pero la carne roja está bien. Una vez por semana hay que comer carne roja, hay que comer pescado, hay que comer pollo, no hay problema. Pero lo que no debería faltar es esto: legumbres y hortalizas de distintos colores, peces de aguas profundas. El salmón es un poco caro, pero hay otros peces, caballa, puede ser mero, no hay ningún problema. Todos los que sean de mar tienen omega 3. Frutas secas, limitada y granos enteros. El otro tema de discusión siempre es el vino. ¿El vino ayuda o no? Dosis bajas de alcohol producen beneficio cardíaco. Los médicos en general no recomendamos tomar alcohol, porque si alguien no toma y comienza a tomar y toma en exceso y termina con un alcoholismo, no. Entonces lo máximo es una copa de vino por día. Muy importante lo que no tiene que comer, y esto para los chicos es fundamental. Hay que tratar de sacar los dulces elaborados desde la niñez, porque no aportan nada. Aumentan el peso, elevan los triglicéridos, alteran el metabolismo del azúcar. Si quieren comer algo dulce, bueno, tratar de buscar frutas naturales. Y esto hay que educarlo desde chico. Entonces, más allá del colesterol, las arterias se afectan por muchos otros factores. Entonces es muy importante en este caso el tema de controlar todos los factores en forma global. Miren, hay un estudio que se publicó hace muy poco tiempo
un estudio de seguimiento alemán con cientos de miles de pacientes, donde vieron que aquella población, aquellos grupos de personas que no tenían factores de riesgo mayor, que no tenían hipertensión, que no tenían diabetes, que no tenían colesterol alto, que no fumaban, que hacían actividad física, tenían una expectativa de vida 10 años superior a aquellos que tenían dos o más factores. Entonces, muy importante para ustedes y para sus familiares, desde chicos o en la edad que estén, actividad física, controlar el sobrepeso, con no fumar, no fumar. El tabaquismo baja el colesterol bueno y se puede llegar a aumentar hasta más de 10% el colesterol de HDL si uno deja de fumar. Pero aparte de este efecto, el tabaquismo tiene algo muy, muy importante sobre las arterias. El tabaquismo con el colesterol se potencian para aumentar las placas en las arterias. Y entonces los que fuman tienen mucha posibilidad de tener enfermedad de las arterias de los miembros inferiores, que se traduce en el dolor al caminar, problemas en la aorta, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria. Entonces, fumar todos sabemos que es malo, tiene que dejarlo. ¿Cuánto es el ejercicio que hay que hacer? Bueno, el ejercicio recomendado es 150 minutos semanales. No solamente porque aumenta el colesterol bueno, sino porque tiene un efecto general sobre la salud. El colesterol es uno de los factores, pero el hacer ejercicios desde siempre, en forma habitual, produce dos hechos que son fundamentales. Da mayor tonicidad muscular y favorecen la reconstrucción permanente del hueso. Entonces, en las mujeres, que es más frecuente que en los hombres, baja la posibilidad de tener osteoporosis. Y tanto en hombres como mujeres de tercera edad, disminuye la posibilidad de fracturas y caídas, básicamente porque hay más estabilidad, ¿sí? Ante tropezarse en la calle con una baldosa que no está bien. Si uno tiene una composición muscular más sólida, es probable que no se caiga. Y entonces no se fractura. Es así de simple, no hay mucho secreto en esto. Y el entrenamiento mejora mucho la función cardíaca. Entonces, el entrenamiento tiene efectos sobre la función cardíaca y en esta foto que es ideal, también tiene el efecto antiestrés. Porque miren ustedes, si uno puede caminar, puede correr en un ambiente abierto, con verde, bueno, eso es un efecto antiestrés que a la vez baja la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Ya va a haber charlas específicas sobre nutrición, sobre ejercicio. Yo hoy les quería dar en este aspecto una visión general. Muy bien, tratamientos farmacológicos. Hoy hay una cantidad de fármacos y de tipos de familias de fármacos para bajar el colesterol que es maravilloso. Están las estatinas, que son las más utilizadas y son muy, muy efectivas. Está el ezetimibe, que baja la absorción de colesterol. Fármacos más nuevos, que se llama ácido bempedoico, que baja la producción de colesterol en el hígado. Evolocumab, que es una aplicación subcutánea cada 15 días, que actúa sobre el receptor del colesterol. Y el más nuevo, que es inclisiran, que es un fármaco que se da una vez cada 6 meses y lo que hace es disminuir la producción de una proteína específica. Inclisiran es un fármaco de nueva generación, lo que se llama modulador genético, es un pedacito de ARN que se mete en la célula y no deja que esa proteína se produzca y entonces hay más receptores de colesterol. Quiero dejarlo muy claro este tema. Los fármacos que se usan habitualmente
son estos tres: estatinas, ezetimibe y ácido bempedoico. Evolocumab e inclisiran tienen indicaciones muy específicas y no son para emplearse en forma masiva. ¿Cuáles son las estatinas? No voy a dar nombres comerciales porque hay muchísimos. Los nombres farmacológicos son la rosuvastatina, que es la más potente, la cigatorvastatina, que es un poco menos potente, simvastatina, que tiene una potencia menor a torvastatina, y pitavastatina, que es la última estatina incorporada. Las estatinas son fármacos muy eficientes para reducir el colesterol. Son los fármacos más efectivos para reducir el colesterol. Ahora, ¿cómo funcionan? Bajan la producción de colesterol dentro del hígado. Al bajar el colesterol dentro del hígado, el hígado tiene que tomar más colesterol de la sangre, toma más LDL y baja el colesterol en la sangre. Al bajar el colesterol en la sangre, hay menos cantidad de camioncitos que vayan a las arterias y los depositan. Todo eso hace que haya menos enfermedad, y si hay menos enfermedad, hay menos mortalidad. Es así. Este estudio, que lo traje simplemente como una pequeña evidencia, lo que hicieron acá fue estudiar el depósito de colesterol en las arterias coronarias, con una técnica muy especial que se llama IBUS. Y lo que ellos vieron en personas que ya habían tenido problemas coronarios, que si bajaban mucho el colesterol, un 50% con respecto al valor basal, las lesiones se quedaban quietitas y no avanzaban. Para los médicos es importante. Entonces, nosotros médicamente lo que siempre queremos es llegar a un nivel de LDL lo más bajo posible, y si no se llega, por lo menos reducir a la mitad el nivel de colesterol que tenían las personas antes de iniciar los tratamientos. Entonces, con una reducción del 50% de la LDL se detiene la progresión de las placas. Esto es lo mismo, pero acá les quiero mostrar que existen muchos estudios de investigación que han avanzado sobre este tema, y lo que demuestran acá, más que el porcentaje, es el valor absoluto. A medida que yo voy bajando el nivel de LDL, ¿sí? Acá está el límite, comienza a haber regresión. Estos serían lo que se llaman placebo, o sea, dentro del estudio los que no recibieron el fármaco activo, y acá están los que recibieron el fármaco activo. Yo bajo más el nivel del LDL con niveles cercanos, ven que está entre 50 y 70, por eso se insiste en que las personas que tienen enfermedades coronarias deberían tener este nivel de LDL, hay regresión o por lo menos estabilización de las placas. Y desde el punto de vista clínico, hubo un estudio ya hace muchos años, se publicó en el año 2008 este estudio, 2007, casi 18.000 pacientes. Miren ustedes, se le daba en este caso rosuvastatina. Todas las estatinas son buenas. Este estudio se hizo con rosuvastatina a la dosis de 20 miligramos. ¿Qué se vio? Que bajó un 44% la posibilidad de tener eventos combinados: infarto, accidente cerebrovascular, cirugía de revascularización o muerte. Y también hubo una disminución de la mortalidad total. Hay pocos tratamientos en la medicina en general que bajen la mortalidad de todo. Cuando uno habla de mortalidad total, para que se entienda, es sobre grupos de pacientes, ¿no? O sea, uno tiene un grupo de pacientes que tienen un problema cardíaco o que no tienen un problema cardíaco, tienen colesterol alto, y se los ve, se los sigue durante 4 años, y a los 4 años los que recibieron el tratamiento se murieron un 20% menos. En este concepto es el de mortalidad. Muy bien. Ahora todo el mundo, cuando uno le habla de tratamiento para el colesterol,
empieza a tener un poco de miedo, digamos. Y estos son los efectos adversos. Miren ustedes, si yo tomo 100 pacientes y los convierto en un elefante, el 80% de los pacientes toleran bien las estatinas. Entre un 20-30% tienen algún dolor muscular. La mayoría de las veces no tiene que ver con el tratamiento farmacológico con la estatina, pero lo asocian porque popularmente dicen que las estatinas dan siempre dolores musculares. No, eso no es así. La intolerancia está acá, es solamente el 5 o 6% de los pacientes, menos de la pata del elefante. Esto es muy importante, porque existe algo que yo ahora voy a mencionar y luego voy a reiterar, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es cuando uno tiene un prejuicio negativo. Ya antes de tomar el medicamento dice, no, me va a dar dolor muscular, me van a doler las articulaciones. Yo no digo que no exista, lo que digo es que es poca la frecuencia de este problema objetiva, que es más de una cosa así popular, del conocimiento popular. El otro tema que es muy importante, que en aquellos que han tenido dolor muscular y que uno lo puede asociar a la estatina, que tuvieron síntomas, el 90%, si uno le cambia la estatina, mejora. Vamos a hablar de números. Yo cuando estaba pensando en esta charla, estuve pensando en esto de ahora las redes, ¿no? Porque uno en las redes encuentra cualquier tipo de información. Dice, ¿las redes son confiables, no son confiables? La red es un medio donde la gente sube cosas y hay muchas cosas que se suben que no tienen un aval científico. Todos los datos que yo les estoy dando están basados en estudios con pacientes, supervisados con médicos, terminado el estudio los supervisan grupos de profesionales que son independientes, que pertenecen a otras instituciones. Así que estos datos son realmente confiables. Miren, por cada 10.000 pacientes tratados durante 5 años, en promedio puede haber un caso de dolor muscular o rhabdomiolisis, que sería así un problema muscular asociado a las estatinas. Y puede haber 5, 7 casos, 10 casos de miopatía, de una enfermedad muscular que es absolutamente reversible cuando se deja la medicación, que se traduce en dolores musculares intensos. Ahora, en este mismo lapso de tiempo, si la persona que tomaba, el grupo de personas que tomaban estatinas estaban en prevención secundaria, que quiere decir que ya habían tenido un infarto o que habían sido sometidas a una angioplastía o una cirugía cardíaca o una cirugía periférica de las arterias periféricas, se evitaban 1.000 nuevos eventos. Y si eran personas que no tenían nada, se evitaban 500 nuevos eventos. Lo vuelvo a repetir. Sobre 6 casos de posibles problemas se evitaban 1.000 eventos si estaba en prevención secundaria, 500 si estaba en prevención primaria. Entonces no hay duda que las estatinas son un tratamiento fundamental y que han demostrado ser profundamente efectivas para evitar problemas cardiovasculares asociados a el aumento del colesterol. Y el último punto sobre el cual yo quiero hablar es ¿por qué debo controlar los lípidos? Miren, de acá tengo que hablar algo que los médicos llamamos adherencia, quiere decir cumplimiento o no en el tratamiento. La no adherencia se define como la falla en el cumplimiento de las instrucciones médicas en forma voluntaria o inadvertida. Por ejemplo, uno de tantos de los problemas es relacionado con los medicamentos. A veces no es mala voluntad, la gente se olvida de tomar los medicamentos. Y se considera que la no adherencia es la mayor causa de falla terapéutica. No es que uno esté, porque acá suena feo, en general atribuible al paciente.
tienes múltiple causa, pero el no tomar el medicamento es el mayor problema de que no sea efectivo. No es que los medicamentos no son efectivos. La mayoría de las veces es que no se los toma correctamente. Ojo, y estos son datos de estudios de investigación, el 50% de los pacientes no cumplen con la medicación en forma correcta. Esto es para que ustedes reflexionen cada vez que tienen que tomar un medicamento y usar estrategias para no olvidarse de tomarlo. Si tienen dudas, háblenlo con su médico. Cuando uno habla de la adherencia, esto también es muy importante. Por eso le digo, no es solamente los medicamentos, es asistir a las consultas programadas. Esto es típico, tenían que venir en marzo y vienen en diciembre. En el medio se le acabó la medicación, no la tomó, no se hizo los estudios porque se pasó el tiempo. El tiempo pasa más rápido de lo que uno quiere. El otro que es fundamental, los cambios de estilo de vida que son muy difíciles, pero que son fundamentales. El otro problema es cómo toman los medicamentos. Hay gente que no los toma correctamente. Le dice, tome tu medicamento todos los días y vuelven a la consulta. Bueno, yo probé 3 veces por semana porque escuché que me dijeron que no, que a mi amigo, que a mi prima, que a mi vecino. Y el otro punto que está muy emparentado con el primero es completar los análisis o pruebas solicitadas. ¿Por qué les pongo esto, digamos? Porque uno va al médico, el médico le da un medicamento por 2, 3 meses. Entonces vuelve a volver a los 3 meses y vuelve a los 8 meses. Y bueno, por ahí el médico necesitaba en los 3 meses ciertos estudios para ver cómo fue la respuesta, para ver si le tenía que dar una dosis mayor o no. Y todo eso lo va dilatando. Entonces, cuando uno lo mira en la historia, por ahí pasaron 2, 3 años que se perdieron porque no estuvo bien hecho el seguimiento. Y ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene esto? Miren, estos son estudios de investigación. Lo que ven acá es pacientes que toman correctamente el medicamento, o sea que lo toman más del 80% de las veces en el mes, y acá lo que se ve es el acumulado de infarto de miocardio y eventos vasculares, que viene por acá. Ahora, si no toma el medicamento, se lo toma menos del 40%, o lo toma entre el 40 y el 80, es más o menos lo mismo. Lo que se ve acá es, si el medicamento se toma bien, hay un beneficio notable. Si el medicamento no se toma o se toma mal, es más o menos lo mismo. Uno no tiene el efecto que desean. Si ustedes miran acá, la incidencia acumulada de eventos, miren ustedes, a los 36 meses, a los 3 años, es casi de un 40%. En cambio, los que tomaron la medicación tienen 20%. No hay duda que hay que tomar la medicación. La falta de adherencia aumenta la mortalidad y la morbilidad cardíaca. Sobre este tema voy a insistir más. Los que no toman los medicamentos versus los que lo toman, ¿sí? Los que no toman tienen una mayor tasa de eventos. Miren, los que no toman tienen 24% de eventos y los que lo toman 16%. Y en otros estudios, metaanálisis significa desde el punto de vista médico, es juntar muchos estudios para tener un número mayor de pacientes para analizar y ve que los adherentes tuvieron 15% de eventos. De acá sacamos dos conclusiones. El tomar correctamente los medicamentos nos garantiza que vamos a tener menos posibilidad de tener un problema. No nos puede dar la certeza de que no vamos a tener un problema cardíaco, pero realmente disminuye mucho, mucho. ¿Cuáles son las causas? Hay causas que tienen que ver con el costo del medicamento, pero lo más importante es esto, miren, la visión negativa de la toma del medicamento. En los jóvenes este tema es fundamental. El joven no ve a la enfermedad o a la muerte como un problema. Lo ve algo tan distante que a veces dice, bueno, ¿para qué voy a tomarme este medicamento? Tengo 30 años o 40, voy a tomarlo 20, ¿para qué lo voy a tomar? Y bueno, para que a los 60 no tengas un problema o para que no tengas un problema a los 50.
¿sí? Y el otro tema es esto, que está en la sociedad está muy, muy metido el tema del efecto nocebo. O sea, la gente le tiene miedo anticipado a tomar un medicamento. Ya piensa que le va a hacer mal antes de tomarlo. Para ir terminando, yo les quiero dar dos o tres consejos. El primero es que la única manera de saber si uno tiene colesterol alto es haciéndose un análisis de sangre. No hay otra manera. Es un análisis muy simple, se hace en todos los laboratorios de la Argentina, en todos lados se va a determinar bien el valor de colesterol, se va a determinar bien las fracciones, HDL, LDL, triglicéridos. Esto hay que hacerlo. Si es posible, ya desde los 20 años hay que determinarlo, porque por ahí podemos descubrir algún, alguna causa hereditaria y entonces a partir de ahí investigamos a toda la, a toda la familia. Eso es muy importante. Y el otro punto es, insisto en este tema, no tengan miedo anticipado a tomar un medicamento. No, no vayan al médico con el prejuicio de que me va a hacer mal porque yo escuché, porque en el club me dijeron. Háblenlo bien con su médico y tienen que consensuar con él. Él seguramente cada uno en forma individual les va a explicar lo que realmente es bueno para cada uno de ustedes, acorde al riesgo que tienen. No es lo mismo un hombre joven o una mujer joven que no tiene ningún evento, a un hombre joven, una mujer joven que ya tuvo un infarto, que tuvo un problema, o una persona de más edad que ha tenido algún tipo de inconveniente. Bueno, yo con esto termino y voy a tratar de ver si puedo las preguntas para eh, contestarlas. Ah, muy bien. Yo voy a tratar ahora de ir viendo las preguntas que me han mandado y voy a contestarlas en este momento. Una persona me pregunta que se trata en el ICBA, eso me parece bárbaro, está muy bien tratarse en el ICBA, es un buen lugar. ¿Sí? Y tuvo hace 8 años valores, le hicieron un bypass hace 8 años y tiene valores de colesterol que no están bien controlados y triglicéridos que tampoco parece que están bien. Está medicado con un fármaco que es rosuvastatina a una dosis moderada más otro fármaco que es ezetimibe. Bueno, el tratamiento que le han dado es correcto, puede consultar con la sección específica, porque quizás en estos casos ya hay que utilizar fármacos un poco más potentes, digamos. Eh, Básicamente, por ahí dosis más altas de estatinas o estos fármacos que yo ya les mencioné que son muy de especialista, muy de ultra especialista, es decir, no sé, evolocumab, inclisiran, pero eso lo tiene que ver alguien ultra especialista. En el ICBA tenemos una sección de lípidos, donde cualquiera de ustedes puede solicitar un turno y hablar un poco de este tratamiento. Bueno, acá hay una pregunta que es muy interesante. Me preguntan qué efecto producen estos fármacos en personas que tienen enfermedad muscular. Hay que ver qué enfermedad muscular, porque acá sí esto quiero ser muy claro. Lo tiene que definir el médico. Discúlpeme que yo siempre me refiero al médico, pero es que esto vio en internet y con las redes no se soluciona. Si tiene una enfermedad muscular, hay algunos fármacos para el colesterol que no se tienen que indicar, porque pueden agravar en ese caso la enfermedad. Entonces, eh, yo creo que si hay una enfermedad muscular y está hecho el diagnóstico, si es lo que médicamente se llamaría una miositis o una polimiositis o una polimialgia, bueno, en esos casos las estatinas hay que utilizarlas con muchísimo cuidado y en algunos casos no se puede indicar, pero hay otros fármacos, está el ezetimibe, está el ácido bempedoico. Miren, hoy, gracias a Dios, tenemos una batería de fármacos que hace 5 años no teníamos, así que hay otras opciones para utilizar.
Bueno, acá me pregunta alguien, esta misma paciente, si tuvo poliomielitis. Si tuvo poliomielitis y depende qué secuela le haya quedado. Si no le quedó una gran secuela, puede utilizar fármacos para el colesterol. No es una contraindicación en ese caso. Otra pregunta es si los fármacos producen dolores musculares y articulares. Miren, los dolores típicos del problema del colesterol, de los fármacos de colesterol, son musculares. Ahora, si alguien empieza a tomar la medicación y se le ocurre ir al gimnasio en esa misma semana, le va a doler todo porque fue al gimnasio, no por la estatina. Los dolores típicos de las estatinas son proximales, ¿sí? En las piernas y en los brazos, pero sobre todo en la parte de lo que sería el brazo, no el antebrazo. Más cerca del hombro son típicos esos dolores. Y ahí los dolores articulares no son claros, definidos por estatina. Yo tengo muchos pacientes que me lo mencionan, pero yo les diría que casi todos esos casos existe otra causa. Artrosis, lesiones relacionadas con ejercicio. Lo típico son los dolores musculares cuando aparecen. Bueno, alguien pregunta si tiene colesterol normal y triglicéridos normales en el tiempo. ¿Debería tomar estatinas? Bueno, acá hay un problema grande, es decir, que es normal. Este es un tema complejo porque, como les mostré, 100 de LDL es normal para un hombre joven o una persona que no tiene enfermedad cardiovascular y por ahí es anormal para alguien que tiene enfermedad cardiovascular. Tomar estatinas, todo el mundo, en forma masiva, no tiene indicación, pero sí hay que valorar el nivel de LDL. Yo diría que si tiene más de 130 de LDL o tiene 130, menos de 130 LDL, pero le hicieron estudios vasculares, por ejemplo, eco de vasos de cuello, eco de las arterias de las piernas o de la aorta, y descubrieron eh, que tiene placas, bueno, esa persona, aunque no haya tenido ningún síntoma, ya no es normal. Hay que tener cuidado con eso. Ese valor ya no es normal porque ya el proceso de depósito de colesterol se inició. Entonces hay que ser muy agresivos para frenarlo. ¿En qué momento se toma la rosuvastatina? La rosuvastatina es interesante. Los fármacos, las estatinas es mejor tomarlas de noche, porque uno sintetiza más colesterol de noche. Rosuvastatina especialmente también se puede tomar a la mañana. Y ahora hay fármacos, un comprimido que combina rosuvastatina con ezetimibe. Cuando están los dos, ese fármaco, si la persona está tomando el combinado, por ahí es mejor a la mañana. Porque como el ezetimibe baja la absorción del colesterol y uno come de día, por ahí está bueno a la mañana. Otra pregunta. ¿Las placas de colesterol se pueden reducir? La respuesta es sí. Las placas se pueden reducir, yo se los mostré en una diapositiva. ¿En cuánto? En pocos pacientes, 5 a 6 de cada 100. Ahora, lo importante a veces no es que la placa se reduzca, es lo que los cardiólogos llamamos que la placa se estabilice, o sea, que esa placa no siga creciendo o no se rompa o no se complique. Y para eso los tratamientos farmacológicos son fundamentales. Acá me hacen una pregunta que creo que es muy importante. Me pone, ¿cualquier laboratorio que venda rosuvastatina es lo mismo? Porque hay diferencia en el precio. No, no es lo mismo. Yo creo que en la medida en que se pueda hay que hablar con el médico y si no, tratar de utilizar laboratorios de primera línea, porque eh, los fármacos, las copias que a veces son muy baratas, no tienen la misma efectividad porque el comprimido no es solamente la rosuvastatina, es todo lo otro que tiene, los excipientes, la manera como se armó ese comprimido. Entonces, no, en esto debo decir que no todo
no todas las marcas de fármacos son iguales, todas las marcas comerciales son iguales. Hay, no sé, 10 laboratorios en Argentina que tienen buenos fármacos, hay que tratar de lo posible, y si uno puede, porque hoy hay cuestiones económicas que son complejas, usarlo. Y si no, ahora, si ustedes me dicen, tomo rosuvastatina de un precio más económico o no tomo nada, y no, que tome el medicamento. Después, ¿cómo puede evaluar el nivel de la obstrucción de las arterias? Esto hay varias técnicas. Una es con eco, ¿sí? Eco a nivel de las carótidas, eco a nivel de la aorta abdominal, a nivel de las piernas, y ahí se ve si ya hay algún grado de obstrucción. También se pueden utilizar métodos como la técnica del ejercicio, el ecocardiograma con ejercicio, porque si uno llega a un ejercicio y tiene síntomas o tiene algunas alteraciones específicas en el eco, se sabe que posiblemente tenga un problema en las arterias coronarias. La indicación de coronariografía, que es el cateterismo para ver las arterias, eso es puntual. Y esto lo debe dar sí o sí una evaluación del médico cardiólogo. Por otro lado, dice, ¿qué implicancia tiene un valor de LPA elevado, lipoproteína A pequeña? Pregunta excelente. La lipoproteína pequeña aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en todas las poblaciones y en los jóvenes en especial. Hay distintos niveles, es una práctica que en el ICVA la hemos implementado casi en forma rutinaria. Lamentablemente hoy no tenemos un tratamiento con fármacos específicos para bajarla, pero está en pleno estudio este tema, está en pleno estudio y en unos años van a estar. Igualmente, aunque no tenga un tratamiento específico, hay que ver al especialista, sobre todo en lípidos, porque hay que ver qué dosis de otros fármacos se dan para que el impacto de esta lipoproteína sea menor. Esa es la idea, es tratar de bloquearla, de que esté ahí, ¿sí?, quietita y que no moleste a nadie o que moleste lo menos posible. También hay distintos niveles. El valor normal es de 75. Si alguno la tiene medida y dice 30, fíjense que puede ser miligramos por decilitro. Nosotros la medimos en nanomoles, que es como se debe medir actualmente, y el valor normal es menos de 75. Ahora, no es lo mismo tener 200 que tener 400. Bueno, hay una pregunta que está en relación con esto y es si es posible obtener beneficio o reducir el riesgo con medicamentos para el colesterol para los que tienen LPA alta. Está muy bien la pregunta, el valor, la LPA está marcada genéticamente, así que lo primero que hay que hacer ahí es el screening familiar también, ¿eh? No se olviden, hay que hacerle a toda la familia. Cuando hablamos familia, los que son sanguíneos, los padres, hermanos o hijos, de primer orden, para ver quién de ellos tienen. Hay algunas formas que se llaman hiper-LPA familiar. No es para asustarte, es para hacerlo, para seguirlo. Así que yo les diría que eso es importante y sí, como ya mencioné, si la LPA está alta, hay que bajar mucho, mucho el colesterol. Pero el nivel, hasta dónde bajarlo, va a depender claramente de qué paciente estemos analizando. No tiene nada, tiene sus arterias por los ecos vasculares limpias, sin plaquita, tiene solo placas, ya tuvo un infarto. Bueno, son todos subgrupos de personas que cada una es una decisión especial. Esta pregunta está buenísima. Dice, ¿la chía es efectiva para bajar el colesterol? No, la chía no sirve para bajar el colesterol. Por favor, y la chía no es un omega 3 que sirva. El omega 3 que sirve es el de los pescados. La chía tiene ácido omega 3, que veo que yo les dije que los triglicéridos tienen ácidos grasos. Bueno, omega 3 es una forma química específica, pero el omega 3 de la chía es vegetal.
y el ser humano le falta la enzima que lo transforma en el omega 3 animal, digamos que es que es el beneficioso. La chía es buena como semilla, ¿sí? Pueden chía, lino, la que ustedes quieran. Es buena, tiene pectina, mejora el tema intestinal, pero no les va a bajar el colesterol. Y las cápsulas de chía no bajan el colesterol. Bueno, la pregunta esta es cómo puede disminuirse el LDL además de la dieta, con todo lo que le dije, tratamientos farmacológicos, agregando ejercicio físico. Bueno, aquí una persona me dice cada cuánto debería hacerse un control de colesterol. Bueno, el primero deben pensar a los 20 años. Si es normal, puede hacer cada 4 o 5 años. Si el colesterol está elevado, hay que tratarlo y ahí entra en un esquema de tratamiento, o sea, cada 3 meses, 6 meses. La persona que me pregunta es una persona de 70 años. Bueno, yo creo que es muy importante no solamente ver el colesterol acá, sino ver cómo están las arterias a través de estudios ecográficos. Una persona aquí me pregunta, una señora que toma un medicamento que es ezetimibe, ¿cada cuánto tiene que hacerse estudios? Nosotros normalmente lo hacemos a los 3 meses o entre 2 y 3 meses la primera vez para ver qué efecto tuvo. Y si ya está el colesterol en el nivel que nosotros queremos, lo hacemos normalmente cada 6 meses, entre 4 y 6 meses. Bueno, aquí un paciente me dice que, claro, tiene colesterol, placas e hipertensión. Está tratado, pero le cuesta mucho hacer cambios de hábito higiénico dietético, ¿no? Es realmente que es muy difícil, es muy difícil. En el IGUA hay un grupo que hace especialmente, son licenciadas en nutrición que lo pueden ayudar mucho para tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es lo ideal y lo que uno puede llegar a hacer. Alguien me pregunta algo, ¿qué es el colesterol total? El colesterol total es la suma de todos los colesteroles, porque el colesterol que es transportado, bien que yo les dije en lipoproteínas, hay una pequeña parte que se transporta en las VLDL que no se miden, otro se transporta en la HDL y otro se transporta en la LDL. Entonces el colesterol total es la suma de todos esos colesteroles. Hoy lo usamos menos, hoy miramos más las fracciones, el colesterol bueno, HDL y el colesterol malo. Otra pregunta es qué pasa si yo tengo intolerancia gástrica. Bueno, ahí hay que buscar el medicamento, porque a veces la intolerancia gástrica no es solamente por el fármaco, muchas veces los excipientes tienen que ver. Hay que ir buscando hasta encontrar alguno que pueda tolerar. No hay una fórmula que yo le pueda dar este, en ese caso. El tipo de actividad física recomendable para la salud cardiovascular es la aeróbica. 30 a 45 minutos aeróbico, comenzando por caminata rápida e incrementando todo lo posible. ¿Sí? ¿Cómo se hace? 5 o 10 minutos de precalentamiento y al final hay que también bajar de a poco y sobre todo elongar mucho porque normalmente uno se termina lastimando y entonces después deja de hacer actividad porque no elongó correctamente. ¿Por qué se da una ACV? Esto tiene múltiples orígenes. El accidente cerebrovascular puede venir desde un trombo que no tiene que ver con placas, un trombo directamente en la aurícula, que es una parte del corazón, cuando se asocia a alguna arritmia, eso puede dar una ACV. Puede haber una placa en el callado aórtico que se rompa y dé una ACV. Puede ser eh, un ACV asociado a obstrucción de una arteria, los que se llaman isquémicos, porque se quedó sin irrigación. Pero tengan cuidado porque hay otros que tienen que ver con hemorragia, que son menos frecuentes, pero puede ser un aneurisma cerebral que se rompió y da una ACV
eh, tremendo, puede haber una ACV importante, así que puede haber de los dos orígenes. ¿Se puede tomar un descanso de las estatinas? No es lo que conviene, porque todo el tiempo que no se toma el medicamento, el colesterol vuelve a estar alto y afecta a las arterias. Bueno, estamos un poco en tiempo, así que yo voy a contestar una, una pregunta más. Y con esto voy a cerrar y agradecerles mucho, mucho la atención y la tremenda participación que han tenido y el tiempo que me han dedicado a esto. Hay muchísimas preguntas, voy a tratar de elegir una. Bueno, acá alguien me plantea que tome Ezetimibe, que tiene colesterol muy alto y que ya está en prevención secundaria. A veces en estos casos el ezetimibe solo no alcanza. Acá hay que tomar lamentablemente más medicaciones un poco más fuertes o combinadas. El ezetimibe baja un 15-20% el nivel de colesterol. Bueno, hay un montón de preguntas que lamentablemente no voy a poder responder porque ya estamos en tiempo. Así que bueno, les agradezco a todos la paciencia y la atención que han tenido. Que tengan ustedes buenas noches.